Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día domingo 3 de julio del año 2022. Quiero decirles que esta noche lo que yo quiero hacer es darles un testimonio de 21 años que yo tengo de estudiar la Biblia, en mente con un tema específico. O sea, con un tema específico en mente. ¿Qué son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y la multiplicación de dinero? He estudiado esto por 21 años y me he encontrado con que los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y la multiplicación del dinero tienen que ver se asientan sobre dos columnas, que es, como lo he dicho antes. En primer lugar, la primera columna es, digamos, lo que es las ofrendas, ofrendar a Dios. La segunda columna es dar ayuda a las personas necesitadas. Yo quiero que esto quede claro. Quiero dejar un testimonio de mi trabajo que he desarrollado durante 21 años. Todo esto empezó cuando yo tenía 18 años. Faltaban algunos meses todavía para que cumpliera los 19 años, posiblemente en julio del año 1981. En el año 1981 yo tenía 18 años, iba a cumplir 19, y le pedí al Señor una cantidad de dinero. Tuve el valor de pedirle al Señor una cantidad de dinero. Nadie me enseñó que se le podía pedir dinero a Dios, pero esa noche yo le decidí que sí se le podía pedir cualquier cosa a Dios. Yo tuve fe para creer que le podía pedir cualquier cosa a Dios. Le pedí 1,000,000 de quetzales. Esto lo he contado yo antes, pero el punto de este video es dejar un testimonio de muchas cosas importantes que he aprendido en estos 21 años de estudiar la Biblia. Y desarrollar proyectos que demuestren la doctrina que yo he aprendido con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y la multiplicación del dinero. Porque tengo mucho que decir al respecto. Entonces yo empecé con esto, digamos, en 1981 le pido al Señor una cantidad de dinero. He contado esto antes, no me gustaba la casa donde vivíamos. Porque mi papá había sido pastor, no tenía, digamos, una profesión lucrativa. Deja de ser pastor y se vino a trabajar a la capital con toda la familia. A un trabajo, pues, a donde pudiera trabajar. Cualquier trabajo, a veces está dispuesto a aceptar cualquier trabajo. Un hermano pastor, amigo de él, le consiguió trabajo en una ferretería y él se quedó como bodeguero en la ferretería durante muchos años, hasta que se jubiló. Pero tuvimos que vivir en una casa de madera, sencilla, y a mí no me gustaba la casa. Entonces me daba vergüenza que mis amigos vieran dónde vivía yo. Porque era una casa muy sencilla. Pero quiero avanzar más rápido y decirles que yo le pedí al Señor 1,000,000 de quetzales en el año 1981. Y basado en el versículo de Marcos. He hablado de este versículo otras veces, hace poco hablé de él, pero ahorita se me olvidó la cita. Lo voy a buscar mientras les sigo hablando. Marcos 11:24 es. 11:24 creo que sí. Marcos 11:24 es. Que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y con base a este versículo yo le pido al Señor 1,000,000 de quetzales. Bueno, el hecho es de que, como aquí dice que si creemos que lo vamos a recibir, lo recibimos, entonces yo sabía que no podía dejar de creerlo. Entonces yo seguí creyéndolo.
pasaron 20 años y no sucedió absolutamente nada, pero eventualmente, cada cierto tiempo, por años se me olvidaba y cada cierto tiempo, en cierto tiempo yo le decía, Señor, te recuerdo esa cantidad de dinero que yo te pedí. La estoy esperando todavía. Pero la cuestión es de que, digamos, pasaron esos 20 años y no sucedió absolutamente nada. No sucedió absolutamente nada. Pero ya pasaron los 20 años, en el 1900, en 2001, hace un año antes habían muerto mis padres, eso me había dado un año de luto. Después de un año de luto, que después de que mis papás murieron, el Señor realmente empezó a trabajar conmigo, recordándome, digamos, estos 21 años que yo estudiando la Biblia empezaron con un día que yo fui a un lugar donde yo me acostumbraba a meditar, un arenal que está aquí cerca a la orilla de un barranco, solitario, un lugar solitario, bonito, bonito para meditar. Ahí fui yo, después de que se cumplió el año el luto que Dios me dio por mi mamá y mi papá. Yo fui a este lugar y, digamos, renové mis peticiones con Dios, renové mis pactos con Dios, mis compromisos con Dios. Entonces, a partir de ese día, el Señor empezó a trabajar conmigo, enseñándome principios bíblicos que generan prosperidad financiera, porque ese día yo le recordé a Él lo que le había pedido 20 años antes. En el año 1981, le pido una cantidad de dinero con fe, no dejó de creer que lo voy a recibir. Y ese día el Señor me lleva ya a este lugar y me hace volver a pedirle este dinero. Yo se lo pido. Dios mío, yo me dedicaba a cuidar a mis papás, los cuidé hasta el último momento. En ese momento tengo tiempo, no tengo que ir a cuidarlos a ellos, quiero viajar por el mundo, ya estoy libre. Ellos ya se fueron, yo me quedé solo, estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Te recuerdo el dinero que te pedí, 1,000,000 de quetzales, para que yo pueda viajar y conocer el mundo. Y así fue como empezaron estos 21 años, en que yo le volví a pedir este dinero al Señor. Entonces Él ya me metió, o digamos de otra forma, Él me agarró con sus manos y ya me llevó por un camino que yo no conocía. Un camino a través de la Biblia, a través de su palabra. Me llevó en este recorrido por su palabra para que yo conociera los principios que tenía que poner en práctica si quería que se hicieran realidad mis sueños. Tener dinero para hacer lo que yo quisiera. El dinero para mí no es, digamos, un ídolo. Es simplemente un instrumento para hacer cosas que de otra forma no voy a poder hacer nunca. Porque el dinero es lo que es. El dinero nos permite hacer cosas que de otra forma nunca vamos a poder hacer. No puedo yo viajar por el mundo si no tengo dinero. Hablando de la obra de Dios, no puedo yo establecer un ministerio cristiano si no tengo dinero. Hay que tantas cosas que se pueden hacer para el Señor, para su servicio, para su honra, para su gloria, para el establecimiento de su reino en este mundo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no tenemos el dinero para hacerlo. El Señor nos ha instruido de que para cualquier cosa que queramos hacer en su reino, todo se hace por medio de ofrendas, porque el pueblo tiene que colaborar con sus ofrendas para que se pueda hacer la obra del Señor. Pero digamos, si yo por sí tengo mi propio dinero, pues voy más rápido a hacer cosas para el Señor, digamos, establecer una agencia misionera, mantener misioneros en el extranjero, y digamos, hacer, digamos, tener una imprenta, hacer literatura cristiana, imprimir Biblias en todos los idiomas, crear literatura cristiana. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Comprar radios, comprar estaciones de televisión para transmitir mensajes de la palabra de Dios, evangelizar al mundo. Hay tanto que se puede hacer. Mientras más dinero tenga uno, más puede hacer. Establecer, digamos, asilos de ancianos, orfanatorios, ayudar a las personas necesitadas, porque es algo que al Señor le gusta, le agrada y quiere que lo hagamos. La Biblia deja claro todo eso.
Vamos más rápido. Entonces llega el año 2001. El 27 de febrero es el día que yo voy aquí al Arenal a hablar con Dios. Renuevo mis votos, mis compromisos con Dios. Ese día Él me toma y no me suelta hasta el día de hoy. 21 años después, estamos en el año 2022. Yo tengo 21 años de estudiar sus principios. O sea, los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Principios legítimamente bíblicos. Se habla de una teología de la prosperidad que todo el mundo la rehuye, especialmente las iglesias conservadoras. Hay iglesias liberales que no le temen al tema. Las iglesias conservadoras dicen que el tema no existe, que ni siquiera existe. Las iglesias liberales dicen que existe y se atreven a hablar de él, pero lo hablan mal. Porque la verdadera doctrina bíblica de la prosperidad financiera no casi nadie la conoce. La conozco yo. No sé si alguien más la conoce. Yo la conozco porque le he dedicado 21 años al estudio de esto. Le he dedicado 21 años al estudio de esto. 21 años. Yo conozco la doctrina bíblica de la prosperidad financiera. La verdadera doctrina bíblica de la prosperidad financiera yo la conozco, la tengo completa. Entonces yo lo que estoy haciendo ahorita es desarrollar un proyecto que demuestre la veracidad de todos estos principios. Entonces por eso quise hablar yo de esto, porque francamente tenía un compromiso de hacer un video para el Señor que yo le prometí a cambio de un voto, pero no sabía de qué hablar. Yo dije, no voy a seguir hablando de lo mismo, pero este video estoy repitiendo algunas cosas que he dicho, pero realmente quiero dejar un testimonio completo de todo lo que estoy haciendo, de lo que he hecho en estos 21 años. Entonces, ya tengo toda la doctrina bíblica de la prosperidad financiera. Ahora lo estoy poniendo en práctica para mostrar resultados, porque aquí lo que vale son los resultados. Dios sabe que nadie va a creer lo que yo tengo para decir si no lo puedo demostrar. Entonces el hecho es de que estos principios bíblicos que generan prosperidad financiera, como les dije al principio, tienen que ver con ofrendar a Dios y dar ayuda al prójimo. Entonces, la forma perfecta de ofrendar es lo que nos va a llevar a alcanzar todas las bendiciones de Dios prometidas en su palabra. Promesas de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida y también prosperidad financiera, porque la prosperidad que viene de Dios es completamente integral y no es solamente financiera, pero incluye también lo financiero. ¿Sí? Cuando Dios nos prospera porque estamos obedeciendo su palabra y ofrendando bien, perfectamente, y dando al prójimo, las bendiciones son muchas y digamos la prosperidad que viene de Dios es integral. Nos prospera en todos los aspectos de nuestra vida y también incluye lo financiero. No es cuestión de que lograr solamente una prosperidad financiera, no, nunca va a pasar que logremos de la Biblia únicamente una prosperidad financiera. Porque para lograr las promesas de prosperidad de la Biblia tenemos que cumplir una serie de principios bíblicos, de mandamientos de la Biblia, con respecto de ofrendar a Dios y dar ayuda al prójimo, que nos van a prosperar totalmente, integralmente en todos los aspectos de nuestra vida. Eso incluye lo financiero. No puedo yo venir a tomar solo lo financiero de la Biblia, sino también tengo que tomar todo, voy a tomar todo lo demás, porque para lograr lo financiero, las promesas de bendición económica en la Biblia, digamos, tengo que cumplir ciertos principios que de todos modos al mismo tiempo me van a llevar a prosperar en todas las áreas. Entonces, en algún momento de estos 21 años, desde el 2001 para acá, yo descubrí que los principios bíblicos principales de prosperidad financiera bíblica tienen que ver con ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Y después encontré la relación que había, la información oculta que había en el milagro de la alimentación de los 5,000. Un milagro que el Señor Jesucristo hizo. Hay información oculta ahí, en este milagro de la alimentación de los 5,000, y también hay información oculta en el milagro de la alimentación de los 4,000. Entonces, estos dos milagros tienen mucha información en común que se mezcla y nos lleva a la reproducción del dinero.
Sé que este milagro de la alimentación de los 5,000 y el otro milagro de la alimentación de los 4,000 se pueden reproducir. Se pueden reproducir y dan como resultado la multiplicación del dinero. Son dos métodos diferentes de reproducir el dinero, de reproducir, de multiplicar el dinero. Y que incluye también ganar de parte de Dios todas las bendiciones que Él tiene para nosotros por cumplir con la forma perfecta de ofrendar. Entonces, esto es complicado, por supuesto, ¿verdad? Pero el punto es de que, digamos, cuando yo llegué al punto de saber cómo reproducir el milagro de la alimentación de los 5,000, me di cuenta de que este milagro lo que hace es que, o esta reproducción de este milagro hace que yo logre la cantidad de 5,000 quetzales nada más, porque solo hay como límite la inversión de un solo quetzal nada más. En caso de Guatemala, un quetzal. En caso de lugares donde se usa el peso, pues un peso. En donde se usa el dólar, pues un dólar. Un dólar se puede, lo más que se permite invertir. Un quetzal, en este caso, un quetzal es lo más que se puede invertir. Y la multiplicación que se logra invirtiendo un quetzal a lograr la reproducción de este milagro es de 5,000 quetzales. Porque por eso se llama la limitación de los 5,000. Ese 5,000 se refiere al rango de multiplicación que uno va a lograr al reproducir este milagro. El milagro de los 4,000, el rango de multiplicación es 4,000, que es un método diferente de reproducir el dinero. Es un método diferente para multiplicar el dinero, que el rango de multiplicación es de 4,000, pero como les digo, solo se puede invertir un quetzal nada más. Entonces, esto es muy limitante. Pero por ahí empecé yo. Entonces ya cuando yo aprendí a hacer esto de forma intencional, eso me llevó a un punto en que me dijo que jugara la lotería. Entonces, esto es algo que no le gusta a la gente escuchar. Y a mi familia yo le cuento esto, no quieren oír eso de la lotería, eso es una tontería. Pero el hecho es de que, digamos, yo lo hice. Pues Dios me mostró a mí que tenía que jugar la lotería, punto. ¿Qué otra cosa les voy a decir? Yo quiero dejar un testimonio. Este video es un testimonio de lo que yo estoy haciendo. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Eso fue en el año 2010. Hace 12 años. En agosto cumplo 12 años de estar desarrollando un método para jugar la lotería. Un método que está en el libro de Josué, entre los capítulos 6 y 14. Ya lo terminé. En los capítulos 6 y 14 de Josué está el desarrollo de este método para jugar la lotería, que consiste, que digamos en el contexto de la lotería, se compran cierta cantidad de números dependiendo de lo que la Biblia diga. En los capítulos 6, de los capítulos 6 al 14 de Josué, entonces digamos, uno logra lo mismo que logró Josué, que es, digamos, la conquista de las ciudades de la tierra prometida. Por ejemplo, digamos, en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 1 de Josué 6, digamos, se habla de Josué. Entonces lo represento con 1 y compro un número de la lotería. Si el versículo 2 habla del pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo represento con 12, el número 12. Compro 12 números. Si habla de Dios, y en el versículo 3 habla de Dios, yo lo represento comprando 3 números. Y así me fui yo en todos los capítulos 6 al 14, y logré conquistar todas las ciudades, las mismas ciudades que Josué conquistó en la tierra prometida. Yo las conquisté en el contexto de la lotería, comprando los números como yo les dije, representando cada versículo conforme a lo que la Biblia decía. Eso me ha llevado mucho tiempo. Pero digamos, yo tenía que, digamos, esto de la multiplicación del milagro, de la alimentación de los 5,000, se puede lograr solamente una vez a la semana. Entonces, yo doy mis ofrendas completas y siembro una semilla cada lunes. Entonces yo les voy a mostrar cómo es esto. Bueno, yo creo que tenía unas monedas aquí, pero aquí tengo unas monedas.
Les voy a explicar para que sepan que, digamos, el milagro de la alimentación de las 5,000 habla de 5 panes. Sus 5 panes se refieren a las 5 ofrendas que hay que dar, que cada una de ellas es un diezmo, que es la forma perfecta de ofrendar a Dios. Pero también incluye lo que son 2 peces. Los peces son lo último que queda de una cantidad. Digamos que yo recibo de mi quincena, de mi trabajo, de mi cheque de la quincena, recibo 5,000 quetzales. Yo de ese dinero guardo una moneda de 50 centavos. Entonces ya entrego, de esos 5,000 quetzales de mi quincena, yo entrego mis ofrendas dando 5 diezmos. Me gasto lo demás del dinero que queda en lo que tengan que gastar, comida, los pagos que tengan que hacer. Y cuando ya se ha acabado todo el dinero, esto ya se convierte en un pez. Este es un pez. Viene mi cumpleaños y mi hermano me regaló 100 quetzales, por ejemplo. Entonces yo entrego mis ofrendas, que son 5 diezmos, sobre esos 100 quetzales, me gasto lo demás y había apartado yo otra moneda de 50 centavos. Cuando me gasto todo el dinero que de esos 100 quetzales, después de haber dado mis ofrendas, ya no queda nada de dinero. Entonces lo último que queda, esta moneda de 50 centavos, se convierte en un pez. Entonces, juntando los 2 peces, estos son los 2 peces del milagro de la alimentación de los 5,000. 2 peces. Una moneda de 50 centavos que aparté de mi quincena, del cheque de mi quincena, y 50 centavos que aparté del regalo de cumpleaños que me hizo mi hermano. Y entregué ofrendas de las 2 cantidades y me gasté todo lo demás que quedó. Esto es lo último que quedó de esas 2 cantidades. Estos son los 2 peces. Fíjense pues, hasta aquí, nadie más le va a decir esto en este mundo. Estos son los 2 peces. No hay otra interpretación acerca de esto. No hay otra utilidad. Le voy a abrir la puerta a la gata porque está ahí que quiere salir y no puede salir. Entonces, este milagro de la alimentación de los 5,000 no tiene ninguna utilidad y no nos deja ninguna enseñanza, a menos de la enseñanza que nos deja de poder reproducirlo. Si una persona no se interesa en reproducir este milagro, ese milagro no tiene nada para usted, no le va a enseñar nada, ninguna regla moral, ninguna enseñanza moral, ninguna enseñanza vivencial, nada práctico le va a dejar este milagro de la alimentación de los 5,000 si usted no lo va a intentar reproducir. Reproducir esto es muy difícil. Es tremendamente difícil. Yo no creo que alguien más lo vaya a lograr hacer. Porque para reproducir este milagro de la alimentación de los 5,000 se requiere que usted esté ofrendando de todo lo que reciba, sin faltar un solo centavo. Esté usted ofrendando 5 diezmos, que son 5 ofrendas. Cada ofrenda es un diezmo. De todo lo que reciba. Sea mucho o sea poco. Todo exactamente bien ofrendado por 5 diezmos, 5 ofrendas. Se requiere que no deba de ofrendas nunca. Que no tenga nada pendiente de ofrendar y que no tenga ninguna ofrenda pendiente de entregar. Porque digamos cada lunes, yo solo puedo hacer esto una vez a la semana y cada lunes yo siembro esta semilla de 2 peces. Póngase que yo la siembro el lunes a las 12 en punto del mediodía. 5 semanas después recibo la cosecha. Y la cosecha lo que me permite a mí es hacer un intento. Lo que me permite la cosecha a mí es comprar números de la lotería. Si la cosecha no es buena, yo no puedo comprar números de la lotería. O sea que yo dependo de que la cosecha sea buena de esta siembra para poder comprar números de la lotería, para poder avanzar un procedimiento más, un versículo más de esos que tengo que avanzar, como le dije yo, de Josué 6, capítulo 6, hasta el 14. Yo ya terminé con eso. Eso me llevó a mí, hasta hace poco terminé, a principios de este año. Sé que me llevó 11 años y algunos meses más. 11 años y 4 o 5 meses. 11 años y 4 o 5 meses desarrollar este proyecto de la lotería con respecto de conquistar las mismas ciudades que conquistó Josué en el contexto de la lotería. Entonces en el capítulo 12 de Josué hay un listado de las ciudades conquistadas. Las ciudades que Josué conquistó, son 31 ciudades que Josué conquistó,
en la tierra prometida. Es lo mismo que yo logré. Yo logré la conquista de 31 ciudades, las mismas ciudades que conquistó Josué. Entonces, cantidades grandes van a venir a mi vida cuando yo empiezo a tomar las cosechas, el botín. Usted sabe qué es el botín. El botín es toda la riqueza, toda digamos, cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad. Porque acuérdense que en aquel momento había, en el tiempo de Israel, cuando entró la tierra prometida, habían ciudades-estado. Ciudades que, digamos, habitaba un gran número de personas, pero estaban, digamos, protegidas por un gran muro. Eran ciudades-estado, que quiere decir que esa sola ciudad tenía su propio rey, sus propios gobernantes. Entonces, digamos, cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad, tomaba todas las riquezas de esa ciudad. Ese es el botín. Todas las riquezas de la ciudad, toda la ganancia que la ciudad me va a dar a mí por haberla conquistado. Ese es el botín. Entonces yo en este momento estoy en un punto en que voy a empezar a tomar el botín de cada ciudad conquistada. Entonces yo he hecho el trabajo. Entonces, ya tengo yo todas las ciudades conquistadas. Ahora voy a empezar a tomar el botín de cada una de las ciudades. Ahora que en el transcurso de Josué 6 al 14, se dio que tomé las cosechas de algunas de estas ciudades para poder seguir avanzando. ¿Cómo les dijera yo? Las cosechas de las primeras ciudades conquistadas me dieron a mí la oportunidad de seguir avanzando. Por ejemplo, la ciudad de Jericó tiene 12 cosechas, porque es una ciudad grande. Las ciudades pequeñas tienen 7 cosechas. Entonces, cuando llegó a mí el punto de tomar las cosechas de Jericó, no pude tomar nada de dinero porque Jericó es la primera ciudad y eso es primicias para Dios. Si usted se recuerda, en el relato bíblico dice que el pueblo de Israel conquistó Jericó y no pudo tomar nada del botín porque el botín era para Dios. Porque eran primicias, porque era la primera ciudad. Pero cuando yo conquisté la segunda ciudad, la ciudad de Ai, yo esperaba que recibir dinero y el Señor me dijo que, me mostró que no iba a recibir dinero, que si las cosechas de Ai, de la ciudad de Ai, me iban a servir como recompensa para avanzar otros versículos de la Biblia. Y así pasó con varias ciudades. Entonces cuando yo llegué a la quinta ciudad, podía tomar dinero. Porque hay una regla de la Biblia que, digamos, en el Levítico dice que cuando uno entra a un nuevo terreno de siembra, digamos, cuando uno entra a un nuevo terreno para sembrar y cosechar, uno tiene que dejar tiene que dejar morir las primeras 3 cosechas porque son incircuncisas. Cuando el terreno es nuevo, las 3 primeras cosechas son incircuncisas. La cuarta cosecha se entregan alabanzas a Dios y hasta la quinta es de uno, para beneficio de uno. Entonces, con respecto a esta ciudad se hace lo mismo. Las primeras 4 ciudades, las cosechas de las primeras 3 ciudades, yo no las podía tomar porque eran incircuncisas. Las cosechas de la cuarta ciudad fueron para Dios, en ofrenda de alabanzas. Hasta la quinta ciudad, hasta las cosechas de la quinta ciudad son mías. Entonces, este proyecto yo lo sigo trabajando en la lotería. Entonces, hay que seguir trabajando en la lotería para tomar las cosechas de esta quinta ciudad. Esta quinta ciudad me va a dar dinero a mí. Y en ese punto estoy. Estoy tan cerca como unos cuantos días nada más para que esto suceda. En el próximo video yo les voy a decir a ustedes lo que les dije que iba a pasar. Unos días después del video anterior, del que hice el video anterior, ya sucedió. Es lo único que les voy a decir. Porque digamos, si yo me gano una gran cantidad de dinero en la lotería, no quiero que la gente se entere porque es peligroso. Peligroso para uno, peligroso para la familia de uno, porque aquí en Guatemala lo pueden secuestrar a uno si uno anda proclamando que tiene mucho dinero o que se gana una gran cantidad de dinero en la lotería, pues es peligroso. Yo no lo voy a decir para proteger a mi familia. Solo les voy a decir en el próximo video, ya lo logré. Ya lo logré. Entonces, ese ya lo logré, ustedes tienen que entender de que yo logré ya una cantidad grande en el contexto de la lotería. Esto
Me va a permitir a mí lograr muchas cosechas más en el futuro, porque hay muchas ciudades que conquistar todavía. Me faltan como 23 ciudades para conquistar y cada ciudad me va a dar a mí, cuando son ciudades grandes, 12 cosechas, cuando son ciudades pequeñas, 7 cosechas. Entonces, cada cosecha es una cantidad grande de dinero proveniente de la lotería. La lotería solo es una fuente que el Señor quiso usar para darme la multiplicación de dinero que estaba logrando por la puesta en práctica de sus principios. La multiplicación del dinero que estaba logrando por ofrendar perfectamente a Dios y dar ayuda al prójimo. O sea, la lotería solo es una fuente nada más. Que si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo de ofrendar perfectamente a Dios, dar ayuda al prójimo, yo no lograría nada. Ni la lotería me daría nada, porque Dios no estaría dispuesto a darme nada. Si yo recibo dinero de la lotería, será porque Dios quiere dármelo por ese medio, por esa fuente. Como consecuencia de mi obediencia a sus principios, como consecuencia de la puesta en práctica de sus principios. Entonces, el camino ha sido largo, el camino ha sido difícil, el camino ha sido lento. Yo no sé cómo yo le he logrado esto, porque esto no es humano, esto no es para humanos. Es muy difícil. Es muy difícil lograr esto. Yo estoy convencido que nací para esto, que Dios me creó para esto. Entonces, es algo muy difícil de lograr. Yo sé que es complicado escuchar esto. Yo sé que es difícil escuchar esto. Pero usted tiene que comprender de que yo estoy en lo máximo del desarrollo, en el máximo del conocimiento, en el máximo de la puesta en práctica de los principios, de todos los principios y de toda la doctrina que tiene que ver con la prosperidad financiera y la multiplicación del dinero. Y creo, como les digo, la realidad es que la prosperidad que viene de la Biblia, que viene de Dios, como consecuencia de la obediencia a sus principios, es integral. No es cuestión que se me va, esto funciona solo para dar dinero. No, esto funciona para prosperarte en todas las áreas. Principiando por lo espiritual. O sea, yo me tuve que espiritualizar totalmente para que pudiera yo recibir el conocimiento que tenía que recibir para poder lograr esto. Entonces, no quiero aburrirlos más con esto. Yo sé que es difícil escuchar esto. Yo sé que este video lo van a ver 3 o 4 personas porque cuando son temas difíciles, la gente no nos quiere oír. La iglesia está acostumbrada a escuchar mensajitos ahí bonitos que lo entretengan los domingos en la mañana y pues para la iglesia a vivir su vida. Cada persona se va para su casa, se va para su casa a vivir su vida. Va los domingos a la iglesia a entretenerse un rato. Y pues lo único que quiere es salir de la iglesia y regresar a su casa a vivir su vida. Ya no quiere, desde el resto de la semana no quiere saber nada de la Biblia ni de Dios porque no le interesa. A la mayoría de cristianos, al cristiano promedio no le interesa más de Dios que lo que puede recibir el domingo en la mañana. Sale de la iglesia, se desliga de Dios completamente y sigue con su vida, sabiendo que tiene que vivir con cierto cuidado, cierto estilo de vida, lejos del pecado, digamos, no cometiendo atrocidades, pecando, digamos, libremente, descaradamente. Tiene que vivir con cierto recato su vida, alejando de cosas malas y cree que solo eso es su obligación nada más. Alejarse del pecado, yo vivo sin pecar, estoy agradando a Dios. Y los domingos va a la iglesia nada más y todo está bien, todo está perfecto, pero en realidad cada cristiano tiene que dedicarle mucho tiempo al estudio de la Biblia y desarrollarse según la Biblia, poniendo en práctica principios bíblicos. Digamos, ¿quién me dijo a mí a los 18 años que tenía que pedir algo a Dios? Digamos, ¿quién me dijo a mí a los 18 años que poner en práctica mi fe, pidiéndole a Dios una cantidad grande de dinero, me iba a llevar al desarrollo espiritual? Yo logré mi desarrollo espiritual al aplicar mi fe. O sea, el cristiano tiene que aplicar su fe, porque si no, nunca pasa de lo mismo.
Nunca pasa de ser un cristiano mediocre que solo va los domingos a la iglesia, el resto de la semana vive sin pecar y se dedica a lo suyo y se olvida de Dios. Hay muchos mandamientos que cumplir, que la iglesia no los está cumpliendo porque ni siquiera los conoce. Con respecto de ofrendar a Dios, con respecto de la ayuda al prójimo, no se enseña. No se enseña la forma en que se enseña de ofrendar a Dios en las iglesias evangélicas, que en todo caso las iglesias evangélicas son las que más conocen de la Biblia. Y la forma como la iglesia evangélica enseña a ofrendar es una cosa terrible, vergonzosa. No tienen ni idea de cómo ofrendar a Dios. Porque la iglesia evangélica ha desechado el Antiguo Testamento, erróneamente. Y el Antiguo Testamento es el que nos enseña a ofrendar. La iglesia evangélica se aferra solamente a las enseñanzas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos complementa, no nos llena, porque solo la Biblia completa nos llena. Entonces, en la iglesia evangélica se quiere enseñar a ofrendar a Dios usando el Nuevo Testamento. Lo cual es un gran error porque en el Nuevo Testamento no hay absolutamente nada que nos enseñe cómo ofrendar a Dios. No hay nada. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos enseñe cómo ofrendar a Dios. Como no hay nada, absolutamente nada en el Nuevo Testamento que nos enseñe cómo ofrendar a Dios, se aferran a cualquier versículo que pueda parecer como que nos enseña a ofrendar a Dios. Y algo que yo ya no puedo soportar más es que se siga usando el versículo de 2 Corintios 9:7 para que supuestamente nos enseñen a ofrendar. Porque lo único que tienen es 2 Corintios 9:7 para enseñarnos a ofrendar a Dios. Este versículo dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermanos, ofrenden por favor conforme a lo que Dios puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, usted ofrende lo que Dios puso en su corazón, eso ofrende. Eso es lo que enseña. Cuando las ofrendas son diezmos. Y este versículo de 2 Corintios 9:7 no habla de ofrendas, habla de ayuda al prójimo. Porque si uno lee todo el contexto de los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, se da cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una colecta para juntar dinero y llevar alimento a las personas necesitadas, porque en Jerusalén, las personas necesitadas de Jerusalén, más que todos los cristianos de Jerusalén, porque en Jerusalén hay hambruna. Entonces el apóstol Pablo está juntando dinero para llevar comida. No son ofrendas que se dan, no está juntando dinero como ofrenda para Dios. Este versículo no tiene absolutamente nada que ver con ofrendas a Dios. Y lo usan todo el tiempo en las iglesias evangélicas cuando van a recoger la ofrenda. Hermanos, en este momento vamos a recoger las ofrendas. Vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas. Hermano, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermano, usted ofrende, por favor, lo que Dios puso en su corazón. Uno no puede determinar cuánto ofrendar a Dios. Porque uno tiene que ofrendar a Dios conforme a diezmos. Los diezmos de lo que uno ha recibido. El médico que tiene su clínica privada, que gana 40,000 quetzales al mes, debe dar en su diezmo. Cuando hablamos de un solo diezmo, de una sola ofrenda, de un diezmo de 40,000 quetzales son 4,000 quetzales. No puede dar lo que él crea conveniente, lo que se le ocurra. Dicen, hermano, usted dé dé lo que propuso en su corazón. Lo que Dios puso en su corazón, eso dé. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es lo que Dios puso en mi corazón? ¿Cuánto es lo que yo propongo? Si yo propongo en mi corazón dar una ofrenda, va a ser bien poco. Eso sí lo doy. Porque a nadie le gusta ofrendar. Y la gente quiere hacerse
la desentendida y ignorar las ofrendas porque nadie quiere dar nada a la iglesia porque piensan que es un dinero tirado a la basura, un dinero perdido que no me trae a mí ninguna ganancia. Sí le trae grandes bendiciones según apréndalo usted en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le va a enseñar a usted las grandes bendiciones que Dios promete al que ofrenda, porque toda la enseñanza acerca de las ofrendas está únicamente en el Antiguo Testamento. No es un desperdicio de dinero ofrendar, todo lo contrario, son las mejores inversiones que se pueden hacer. El dinero mejor invertido, el dinero que yo mejor puedo invertir en mi vida es en mis ofrendas. Y también igualmente en dar ayuda a las personas necesitadas. El dinero que se da a las personas necesitadas prácticamente se multiplica. Como dice un versículo antes de este famoso versículo de 2 Corintios 9:7, que lo usan erróneamente porque este versículo no habla de ofrendas, habla de dar ayuda al prójimo, que es algo muy diferente. Pero antes de ese versículo está el otro que dice, pero esto, hermanos, así mejor lo voy a leer porque no lo recuerdo perfectamente ahorita. Eso está en 2 Corintios 9:6. Un versículo antes de este famoso versículo que lo usan muy mal. Lo usan muy mal porque 2 Corintios 9:7 no habla de ofrendas a Dios. Habla de ayuda al prójimo. Entonces, 2 Corintios 9:6, un versículo antes dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces aquí está, el apóstol Pablo está hablando de la multiplicación del dinero porque lo que se da a las personas necesitadas se multiplica. Porque cuando dice el que siembra, se refiere al que da a las personas necesitadas. Sembrar, aquí se refiere a dar a las personas necesitadas. El que siembra escasamente, recibirá escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. El apóstol Pablo está hablando descaradamente aquí de la multiplicación de dinero porque eso es lo que está diciendo. Cuando se da ayuda al prójimo, estos dos versículos, tanto todo el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, está hablando de ayuda al prójimo. No tiene absolutamente nada que ver con las ofrendas a Dios. Porque si viene una persona a tocarme la puerta de mi casa, a pedirme dinero para comer, una persona pobre, una anciana de 90 años me toca la puerta de mi casa para pedirme dinero para comer, eso se llama ayuda al prójimo. No tiene que ver nada con las ofrendas a Dios. Cuando yo voy a la iglesia, digamos a la ancianita que me tocó la puerta de la casa, le doy 30 quetzales. No tiene que ver con ofrendas a dioses. Es ayuda al prójimo. Ahora si agarro otros 30 quetzales y los llevo a la iglesia, esas son ofrendas a Dios. Los que llevo a la iglesia son ofrendas a Dios. Capítulos 8 y 9 de 2 Corintios está hablando de una colecta que el apóstol Pablo está juntando para llevar a personas con hambre, cristianos, hermanos cristianos con hambre, porque en Jerusalén hay hambruna, hay escasez, hay hambre. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba juntando, el dinero que estaba juntando era para comida, para las personas hambrientas y necesitadas. No era una ofrenda para Dios. No, definitivamente no. Este pasaje no lo pueden seguir usando para las ofrendas, porque no tiene nada que ver con ofrendas. Pero como en el Nuevo Testamento no hay nada que nos enseñe a ofrendar, por eso lo siguen usando, porque les parece a ellos que esta es la instrucción correcta para ofrendar según el Nuevo Testamento. Es un gran error. La iglesia vive en la total oscuridad, total ignorancia con respecto a ofrendar a Dios, y ofrendar a Dios correctamente, perfectamente, nos lleva al desarrollo espiritual y a recibir todas las grandes bendiciones de Dios. La ayuda al prójimo nos lleva, la ayuda al prójimo es solo multiplicativa. La ayuda al prójimo nos lleva a multiplicar nuestros bienes materiales.
La ignorancia en la iglesia es una cosa absolutamente terrible. Y lo puedo saber yo que he estudiado el tema de las ofrendas a Dios, la ayuda al prójimo, los principios bíblicos que crean prosperidad financiera. La ignorancia en la iglesia es terrible, gigantesca, monstruosa. Se predican otras cosas que no son de la Biblia. Se predican todo el tiempo malas interpretaciones de la Biblia. Porque digamos, cuando uno no ofrenda bien, tampoco tiene entendimiento para enseñar bien la Biblia, para comprender la Biblia. Porque digamos, las ofrendas, ofrendar perfectamente a Dios, las ofrendas a Dios traen como una de las bendiciones que trae el ofrendar bien a Dios, perfectamente a Dios, es entendimiento. Como no ofrendamos bien, no tenemos entendimiento de parte de Dios para comprender su palabra correctamente y venimos a enseñar otra cosa. Es lo que está pasando en la iglesia actualmente. Se está enseñando otras cosas que no son la Biblia. Malas, todo el tiempo malas interpretaciones de la Biblia, porque no tenemos el entendimiento que tendríamos si ofrendáramos bien. Hay una ofrenda, entre las 5 ofrendas que son las reglamentarias actualmente, que se mencionan en Deuteronomio 12, en Números 18, en otras partes. Las ofrendas son 5 y cada una es un diezmo. Hay una que se llama la ofrenda de primicias, que da entendimiento para comprender la palabra de Dios. Yo hasta que empecé a dar esa ofrenda, empecé a agarrar entendimiento para comprender. Yo tenía mucho que aprender, entonces Dios me enseñó a dar esta ofrenda de primicias, que es un diezmo también, que honra a Dios como Padre, y como Padre Él nos comparte sus secretos mejor guardados, más guardados de su palabra. Como esa es la ofrenda que honra a Dios como Padre, como Padre Él nos comparte sus más guardados secretos. Entonces, por eso es que, digamos, la iglesia no tiene entendimiento para comprender la verdad de la palabra de Dios. Se está enseñando otras cosas que no son verdad. Como esto del ofrendar. ¿Cómo se les ocurre usar ese pasaje de 2 Corintios 9, 7 para enseñar a ofrendar? Si siquiera trata de ofrendas, eso, si leyeran el contexto de ese pasaje, se darían cuenta que no está hablando de ofrendas a Dios. Y no está difícil de entender, pero ya ni lo leen. Como no encuentran otra cosa, cómo enseñar al pueblo de Dios a ofrendarle a Dios, usan ese pasaje. Porque no hay nada. En el Nuevo Testamento no hay nada que os enseñe a ofrendar. Pues no se supone que el Nuevo Testamento nos tenga que enseñar a ofrendar, si el Antiguo Testamento es el que se encarga de eso. Porque el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar a Dios y el Nuevo Testamento nos enseña a dar ayuda al prójimo. Porque en el Nuevo Testamento todo el tiempo se está hablando de amor al prójimo, amor al prójimo, amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el apóstol Juan, que os améis unos a otros. Entonces, el amar al prójimo es darle ayuda a las personas necesitadas. Ayudar al prójimo en sus necesidades. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña el primer mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No se puede amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerzas si no ofrendamos. Entonces es el Antiguo Testamento el que nos enseña a ofrendar. El Nuevo Testamento solo nos enseña a dar ayuda al prójimo porque es el trabajo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar a Dios y el Nuevo Testamento nos enseña a amar a nuestro prójimo dándole ayuda a las personas necesitadas. Entonces los dos testamentos se complementan. O sea, los dos testamentos me van a formar a mí. Para yo ser formado completa y perfectamente necesito los dos testamentos. El Antiguo Testamento tiene mucho que enseñarnos. No está pasado de moda, no está, digamos, la ley sí está abrogada en el sentido de que la ley no me va a salvar a mí, pero sí me va a formar. Y en cuanto a las ofrendas, cómo ofrendar a Dios, solo el Antiguo Testamento nos puede enseñar. El Nuevo Testamento nos va a enseñar a amar a nuestro prójimo dándole ayuda a las personas necesitadas. Entonces necesitamos los dos testamentos para ser formados. Yo me formé de esa manera y por eso sé cosas que nadie más sabe. Porque cuando, digamos, para lograr uno su madurez espiritual, su desarrollo espiritual, necesita uno de las enseñanzas que hay en los dos testamentos. Yo quería dar este testimonio en esta noche para que, pues si a alguno le sirve, pues que lo
Si mi experiencia les sirve, pues que espero que así sea, que alguien se bendiga con lo que yo acabo de contar. Tomen en cuenta, por favor, en su vida espiritual, en su vida práctica. Que Dios lo bendiga.